Bienvenido, querida familia de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan que nos mostrará al Mesías, a la palabra hecha carne. El día de hoy vamos a tener una sesión especial donde vamos a estar viviendo juntos un repaso y vamos a vivir juntos este capítulo 1 con los puntos más importantes en este derribando conceptos y volviendo a la raíz de nuestra fe. Lo haremos a través de una plataforma multimedia llamada Kahoot, donde iremos juntos contestando las preguntas y pudiendo resolver las dudas que en vivo podamos tener. Esta respuesta corta, según el texto griego 28, ¿qué eliminamos de lo siguiente? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a escribir qué de lo que está aquí, según el texto griego 28 que hemos estado usando, que es el texto de Nestlé y Alan, que es un trabajo académico en el cual se revisan los textos y se van enumerando según lo precoces que son, según lo más antiguos de los que han sido escritos. Excelente. Tenemos el Juan 1.1 en el interlineal griego, en la edición 28 del texto de Nestlé y Alan, y vemos que no existe la palabra con en Juan 1.1, por lo cual debería leerse: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Recordemos nosotros también que en el texto griego se asume a la palabra como el logos, que es un equivalente muy distante de lo que para nosotros debe entenderse como lo es en el hebreo, de hecho, que es el davar, que tiene forma. De hecho, también lo hemos visto en el arameo como la palabra memra, que es esta expresión corpórea de Dios. Por lo tanto, deberíamos considerar al logos como un equivalente, sí, pero bastante lejano, pues en el pensamiento griego el logos no tiene forma. Por esa razón le llaman un verbo, lo que en el pensamiento griego pues no tendría forma. Pero para nosotros, la palabra, claro que sí, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué es la memra? Un término arameo para referirse a la expresión corpórea de Dios. El Barenash en el azul es Dios corpóreo en los targumín arameos. En el amarillo es el equivalente cercano arameo del dabar hebreo. O en el verde, un equivalente muy lejano del logos griego. Exactamente, la gran mayoría colocó uno que otro, pero todos son conceptos correctos de lo que es la memra. Es un término arameo para referirse a la expresión corpórea de Dios, o lo encontraremos como el Bar Enash, lo que nosotros en hebreo entendemos como el Ben Adán, en arameo es el Bar Enash. Es Dios corpóreo en los Targumín arameo, en este concepto muy importante de los primeros siglos, para que nos demos cuenta que para el conocimiento del judío del primer y segundo siglo, esto existe en estos tratados. En el amarillo es el equivalente cercano arameo del dabar hebreo, pero como dice en el verde, es muy lejano del logos griego, porque no tiene forma, un verbo. Según la edición 28 del texto griego, ¿qué palabra deberíamos eliminar de la traducción de Colosenses 1.16 que les coloqué? En él fueron creadas todas las cosas, en las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Recordemos que estamos repasando todo el capítulo de Juan que hemos tenido en estas sesiones en una sola a través de esta modalidad virtual multimedia. Exactamente. Es medio de o por medio de la versión que tendríamos que eliminar. Vean ustedes, esto es coherente, les traje a ustedes en dos partes. En la parte izquierda tengo el texto, la edición 28 griega, y en el lado derecho su traducción. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, ya sean principio o autoridad. Todas las cosas fueron creadas por él y en él. No existe el por medio de. Esto es coherente incluso con otras traducciones antiguas de 1573, como la Biblia del Oso, que también lo marca. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Es cierto que en Juan 1, del 9 al 11, quienes no le recibieron fueron los judíos. Está escrito: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Es correcto o es falso el concepto de que quienes no le recibieron fueron los judíos?
Así es. La gran mayoría contestó que es falso esa adjudicación de que se refiere a los judíos. Y de hecho lo vamos a ver en el texto, simplemente entendiendo cuál era el contexto de lo que viene expresando Juan 1 y cómo en ningún momento se ha nombrado a los judíos. Vean ustedes. Juan capítulo 1 empieza a hablar acerca de la creación y cómo el verbo era Dios y era este creador. Y en el verso 9 empieza a decir, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a este cosmos. En el cosmos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces a lo suyo vino, que es lo suyo, su creación, el mundo, y los suyos, los creados no le recibieron. Entonces los versos anteriores hablan de la creación del cosmos. Toda la creación le rechazó. Por ello tuvo que venir hacia nosotros. Fuimos enemigos de Dios, todos y cada uno de nosotros. Entonces es totalmente una mentira pensar que un término como es judíos, que hasta este momento no ha nombrado y como veremos más adelante, va a tener una connotación muy distinta a la que creímos, pues se está hablando de ello, cuando no se está nombrando a los judíos, sino a todos y cada uno de nosotros, que somos creación del Señor. Continuamos. ¿A qué se refiere el término unigénito? En el rojo, un único hijo. En el azul, un hijo que comparte ADN de su padre y madre. En el amarillo, un hijo unido a sus padres. O en el verde, término griego monogenes, un gen, no otra genética compartida. También se entiende la palabra semilla, el zera, que en hebreo hemos estudiado. Exactamente. La respuesta correcta es que monogenes o unigénito no tiene que ver con algo único, sino que su genética no es compartida. Y el ejemplo es maravilloso porque justamente la palabra semilla, cera, es un gran ejemplo. La semilla no comparte otro material genético, está inscrito en su solo ser, pues lo que es. Cuando se coloca, no importa en cualquier tipo de tierra en la que se elija, pues la semilla termina dando. No es afectada por la tierra. De la misma manera entendemos al Mesías con respecto a su gestación dentro de Miriam, de María, en la cual no comparte material genético con Miriam. El único material que comparte es con la de la fuente, con la del Padre como tal. Según la edición 28 del texto griego, ¿qué palabra deberíamos eliminar de la traducción de Juan 1:17? Que dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tendríamos que eliminar según la edición 28 del texto griego? Efectivamente, la palabra correcta es pero. Esta palabra no está en el texto manuscrito griego original y para ello vamos a evidenciarlo. El texto griego no tiene pero en ninguno de sus preposiciones. Esto es coherente con versiones inclusive más actualizadas como la nueva versión de la Biblia de las Américas. Por lo tanto, es el traductor quien pone el énfasis en querer separar a la ley de Moisés, a sus mandamientos, con la gracia, con la bondad, con la verdad que a través del Mesías ha llegado a ser manifiesta, como es de hecho muchas versiones lo citan. Ese pero es una glosa, es un agregado. Según la edición 28 de texto griego, ¿qué palabra deberíamos eliminar de la traducción de Juan 1:18 que dice así? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Según el texto 28, ¿qué palabra está agregada por el traductor? Efectivamente, la palabra es hijo y es una palabra agregada por el traductor para promulgar su doctrina. Vamos a verlo. Aquí estamos viendo la edición del texto 28. En la parte superior les dejo el manuscrito original y en la parte de abajo su traducción. Nunca habéis visto a Dios. El Dios unigénito que estaba en el seno del Padre explicó. Esto es coherente con la Biblia de las Américas o la versión actualizada de la Reina Valera 2015, donde dice, nadie ha visto a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Nuevamente encontramos un agregado en el pensamiento de querer separar a Dios, al Abba, a la fuente, con el portador, que es el Mesías. Como lo venimos entendiendo, es la expresión corpórea para los arameos en los Targum, o para nosotros, según Colosenses 1:16, la exposición visible
de Dios mismo en la tierra. Levitas corruptos asociados al gobierno para el control del templo, los líderes de Judea, son llamados judeanos. ¿Quiénes son estos grupos de judíos del siglo primero? Se caracterizan que se caracterizan por ser levitas corruptos, son líderes de la nación y se les debe conocer como judeanos. Efectivamente, la palabra es saduceos. Recuerden ustedes que es muy importante que aprendamos a diferenciar un judeano, o sea, una persona que vive en Judea. ¿Y quienes vivían en Judea? Pues generalmente los maestros de la ley, aquellos que se formaban en las yeshivá, en las escuelas rabínicas como tal, que donde estaba el templo, donde toda esta cúpula controlaba el templo como tal. Entonces existe un error bastante frecuente que es asociar a la palabra judío con directamente todo una nación, cuando debería entenderse en su concepto que frecuentemente cuando llama los judíos perseguían al Mesías, pues no son ni sus discípulos ni la familia del Mesías que era judío, sino los líderes, los judeanos, lo que tenía que ver con la casta política y corrupta de Judea. Vamos a ver en esta pequeña diapositiva los principales grupos de judíos del siglo I. Número uno, tenemos a los saduceos. Estos son levitas corruptos asociados a Roma para el control del templo. ¿Qué ejemplo podemos ver de los saduceos? Los leo en el chat. Frecuentemente tenemos a Anás y Caifás. Pero también podríamos decir que Mateo Leví, conocido así como el levita, también era alguien que servía, si bien no en el templo, servía a Roma desde la profesión de ser un recaudador de impuestos. Y el Señor también lo eligió. Vayan eligiendo su próximo ejemplo. Cuando leamos sobre los esenios, son levitas que cansados de la corrupción se van de Judea al desierto. Y ahí podemos encontrar la famosa comunidad de Qumran, donde se optaba por el duro trato con el cuerpo, donde se creaban estas leyes como las que conocemos, las obras de la ley, las Mitzá Maseja Torah, que son escritos para alcanzar salvación por obras, con la cual el apóstol Pablo estaba en contra de ellos, que si bien tenían fama de tener duro trato con el cuerpo, pues no tenían poder contra los apetitos de la carne. Y como bien escriben en el chat, el exponente más grande es Juan el Bautista, ¿sí? Así que conociendo la vida del Señor y que estuvo sujeto todo el tiempo a sus padres y era conocido por su aldea donde vivía, pues difícilmente, como se le adjudica, pudo haber sido un esenio por el tipo de estilo de vida que estos apartados levitas llevaban en esta comunidad. Los siguientes son los fariseos, que son judíos que estudiaban en sinagogas con maestros. Recordemos, ya hay en el templo las personas que deben enseñar están interesadas en la corrupción y en el poder. Son saduceos. Y aquellos que tienen la pasión para poder enseñar no se les permite, por lo cual ellos viven en el desierto. En ese contexto los fariseos se levantan y quieren enseñar, establecen sinagogas, se levantan maestros a los cuales les colocan muchos nombres que aprenderemos el día de hoy, como Rab, Rabán, Rabino, ¿sí? Raboni, y son estos los que enseñan a la nación y levantan Mesías. ¿Qué ejemplo tenemos? Muy bien, con fariseos, como bien dicen ustedes, en el ejemplo de la gráfica, tenemos a Nicodemo, por ejemplo, que lo buscó al Mesías de noche, de hecho. ¿Sí? También tenemos a Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, ¿sí? Del grupo de justamente Gamaliel, descendiente de Hillel como tal, que de hecho Gamaliel es el primer conocido como un Rabán, un descendiente de Hillel, ¿sí? Y entre estos muchos más. También se considera a José de Arimatea, quien cedió su tumba como un fariseo. Y por último, los celotes, que son un grupo ultranacionalista en guerra contra Roma, ¿sí? Quieren liberar al pueblo como tal del asedio. Y tenemos allí a un discípulo apóstol del Señor que es Simón el Celote. Qué interesante como tal. De cada uno de estos grupos, el Señor tomó para sí. Cuanto más nosotros no deberíamos juzgar a estos grupos porque nosotros podríamos ser parte de ellos. Hermano Lincoln, ¿de qué habla?
¿Será que alguna vez nos consideramos muy religiosos y pertenecíamos tal vez a una élite dentro de la religión que cada uno de nosotros profesaba? Catolicismo, evangelismo, tal vez mormonismo o todos estos tipos de corrientes. Y nos sentíamos muy religiosos. Éramos un poco los saduceos. ¿Y qué tal cuando en algún momento nos sentimos que todo el mundo está mal y que los puros somos nosotros y me voy a ir a vivir a un lugar apartado porque no quiero tener contacto con los demás que están mal? Tal vez somos un poco esenios muchas veces nosotros. ¿Y qué tal cuando enseñamos, pero tendemos a enseñar costumbres, tradiciones y nos volvemos un poco como los fariseos, que empiezan bien queriendo enseñar, pero empiezan a colocar mucho de lo que aprenden como hombres? ¿O qué tal cuando se nos va la mano y tendemos a ser violentos con todo aquel que no piensa como nosotros? Tal vez somos un poco los celotes. Entonces, en vez de criticar estos principales grupos de judíos que nos dan contexto histórico, tal vez en algún momento nos parecemos mucho a algunos de ellos y tendremos que ser más como el Mesías, que no está viendo los grupos, sino a las personas que están allí y les aman y les bendice. Atentos al título judíos que aplican las traducciones teniendo detrás el antisemitismo que bebieron de Roma. ¿Por qué? Porque ni judíos es lo mismo que judeanos, son los líderes, son aquellos que viven en Judea, ni saduceos es igual que esenios, los dos son levitas, unos son corruptos y los otros, alejándose de la corrupción, viven en el desierto. Ni fariseos es lo mismo que celotes, los fariseos son judíos, sí, pero que se han dedicado a la enseñanza normalmente y en su mayoría de la ley oral. Mientras que los celotes, pues simplemente son un grupo ultranacionalista que dejaron la Torá para hacerla realmente práctica y liberar al pueblo de un asedio extranjero, como lo dice la Torá. No pondrás sobre ti un rey que no sea un israelita. Según la edición 28, ¿qué palabra deberíamos eliminar de la traducción de Juan 1:26? Que dice así: Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. De este texto, según lo que hemos estudiado en la edición 28, hay una palabra que debemos eliminar. ¿Cuál de ellas es? Efectivamente, la palabra es con. En ningún momento encontramos la preposición con, sino en. Y recuerden que la palabra griega baptismos es sumergir telas a teñir. Quiere decir que constantemente el relator, que es un hebreo, es un judío, tiene que usar palabras griegas lo más cercano posible para hacerse entender. Vean ustedes, este es un claro ejemplo. La palabra baptismos es sumergir telas en teñir. No tiene nada que ver con una tevilá hebrea, que es una inmersión de la palabra tabal, que es sumergir, donde el énfasis es en agua y no en cómo. Y es algo interesante que ya lo vimos en Juan capítulo 1, de que no se criticaba la forma del bautismo, como muchas veces se dice, que tiene que hacerse para adelante o para atrás, o sostenido por alguien o solo. Lo importante es que fuera una sumersión, un sumergirse totalmente el cuerpo, como por ejemplo, lo vimos en el ejemplo del etíope y Felipe, como fueron al agua, se sumergieron y volvieron del agua también. Por lo tanto, la aspersión de muchas religiones no es nada válida como tal. Y recuerden entonces que la tébila o el bautismo es totalmente sumergiéndose en agua y no con agua, como justifica muchas veces el catolicismo pragmático. Continuamos adelante. Coloca el pin. ¿Cuándo inicia la tevilá o bautismo como práctica de conversión? Van a tener estos gráficos. Pueden señalar uno de ellos. ¿Ustedes creen que empieza como práctica de conversión con el catolicismo de niños, con los levitas en la Torá o con la guerra de los judíos y la liberación contra el pueblo griego, o en el bautismo de Jesús? ¿O qué tal con el bautismo cristiano evangélico que está en el centro? ¿Cuál de estas imágenes creen ustedes que habla de esto? Bueno, hay varias condiciones. Recuerden ustedes que si bien el acto de la tevilá, ¿sí? Y la inmersión de sumergirse como un acto ritual, no solo de servicio, sino de limpieza, era grandemente usado por los levitas, que en eso tienen razón, no era una práctica de conversión, simplemente
Era una práctica de servicio sacerdotal. ¿Se entiende? Tenían que empezar con limpieza, ¿ok? Pensar luego de eso, como está a la izquierda, que los niños se los debe bautizar, aunque el término realmente para ellos es una simple aspersión, pues realmente tampoco empieza con el catolicismo. De hecho, existen reportes de niños que han sido asesinados por esta práctica, porque han sido muertos por aspiración de líquidos y de esta manera han perdido la vida. Además de varios traumas, pues se les han caído mucho de los niños y eso lo pueden verificar. Además, puede ser con el bautismo del Mesías como tal, como una práctica de conversión. ¿El Mesías estaba haciendo eso? Ya entendimos también en este estudio que el Mesías no se estaba convirtiendo de sus pecados, pues no tiene pecado como está escrito en la palabra. Lo que está haciendo él es un acto de inicio, como lo hacía un levita, pues él, si bien no es de la familia ni linaje de David, sí es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no, tampoco es en el tiempo del cristianismo reformado protestante que proviene de Lutero. Así que los que colocaron en la guerra justamente de los macabeos es cierto. Desde este momento y con la división justamente de los grupos saduceos, esenios y fariseos, justamente estos últimos dos, los esenios y los fariseos, son los que más promulgan este tipo de acto ritual para ser parte de uno de estos grupos. Si bien a ciencia cierta no podríamos decir un año específico donde la tevilá o el bautismo fue una práctica de conversión o para ser parte de los grupos, sí podríamos decir que es en esta etapa de tiempo aproximada, donde para pertenecer a un grupo y convertirte se usaba esta práctica. En tiempo de Juan el Bautista, de hecho, 100 años después fue sumamente llamativo que éste no llevase a convertir ni a los esenios, ni a los fariseos, ni a ningún grupo, sino que era un bautismo de arrepentimiento, sí, un bautismo de conversión, que seguramente él aprendió como tal desde su formación como un esenio, pues hasta la actualidad en las cuevas de Qumran se han encontrado mikvé, estos lugares donde con agua corriente se podían dar estos baños rituales para ser parte de la comunidad. ¿Por qué eligió Betábara el Bautista para su predicación y hacer tevilá? Atención. En el rojo, estar cerca de Qumran, donde puede llevar a los nuevos adeptos a ser esenios. En el azul, sitio histórico donde se cruzó Israel, Bet Abar, lugar de cruce. En el amarillo, sitio donde los israelitas dejaron piedras como un altar de testimonio. O en el verde, el agua es bendita, donde solo se toca con la cabeza y suceden milagros. Perfecto. Bueno, muy bien. En primer lugar, lo que hablamos. Está cerca de Qumran, donde puede llevar los nuevos adeptos a ser esenios. No es la respuesta correcta, pues justamente su acto de conversión no era para un grupo como tal, sino para que sea de una conversión para el Mesías, para recibir a aquel que está viniendo, el cual él no es digno ni siquiera de desamarrar el calzado que lleva. Ahora, lo del sitio histórico donde cruzó Israel es totalmente cierto. De hecho, es el Bet Eber, el Bet Abar, el lugar de cruce. Y el amarillo es correcto porque es el lugar donde los israelitas dejaron piedras como un altar de testimonio. Ahí podemos entender por qué cuando ellos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y el argumento de Juan el Bautista fue mirar estas piedras y decir, Dios puede hacer volver, hacer crecer, nacer hijos de Abraham de entre estas piedras. No eran piedras comunes, eran las piedras del testimonio que en Betábara se encuentran. Y con respecto al agua bendita, donde solo se toca con la cabeza y suceden milagros, eso es un relato y un cuento católico que no tiene ningún tipo de sustento bíblico. Siguiente pregunta. ¿Un rabí es? En el rojo, cualquier tipo de maestro. En el azul, históricamente lo mismo que un rabino. En el amarillo, título o dignidad previa a la destrucción del templo. O en el verde, un maestro de la Torá, descendiente de Gilel. No cualquier tipo de maestro es un rabí, pero un rabí puede llegar a ser y es un gran maestro. ¿Es históricamente lo mismo que un rabino? Claro que no. Recuerden que un rabino es un término que se usa para después del año 70, después de la destrucción justamente del Mesías, el año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo. En el amarillo es un título o dignidad previo a la destrucción del templo, eso es lo correcto, y es un maestro de Torá descendiente de Gilel. No, eso es un rabán, y es un descendiente de Gilel el que preside
como tal el Sanedrín. Vamos a ver los títulos o dignidades para ciertos maestros judíos. Un rab es un proveniente del oriente de Babilonia. Un rabí es un proveniente de las escuelas de Galilea, como tal, justamente como nuestro Mesías. Un rabán es del linaje de Gilel, que preside el Sanedrín. El primero en ser llamado así es Gamaliel, maestro de Pablo. Un rabino es una dignidad luego del 70 después del Mesías, alusivo al rabinismo fariseo de nuestra época. Lo estudiamos, ¿no? Cómo fue sacado Ben Zakkai de hecho del templo como que si hubiese estado muerto en un ataúd. Y él empieza en Yabne la primera escuela como tal de los rabinos en ese momento. El Mesías también optó el título de Raboni o Rabenu, ¿sí? Un maestro nuestro, nuestro maestro como tal. Estos son títulos o dignidades dadas por los hombres como tal, que es el anhelo. No significa que no sea excelente ser un maestro y enseñar la palabra de Dios, pero debemos hacerlo sin el deseo de tener una dignidad y de ser llamado, porque como está escrito en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, mi gran dignidad, el Cristo, Mashiach, y todos vosotros sois hermanos como tal. Por lo tanto, en nuestros tiempos no deberíamos estar llamando a ninguno rabí, rabino o un excelso maestro. Peor llamarle un abba, un padre, porque nuestro único padre, nuestro único rey, nuestro único rabí es el Mesías, es al único que le damos dignidades. El resto de nosotros somos todos hermanos. Siguiente pregunta. Para ser rabino actualmente, ¿qué se necesita? En el rojo, autonombrarse rabino cambiándose un título previo como pastor o evangelista. En el azul, estudiar en una yeshiva por 3 años, practicar judaísmo con rabino más de un año, de hecho presencialmente. Recibir una shmijá por un beitín, practicar milá y kashrut, o cambiarse el nombre de griego por uno judío en el verde. Exactamente. Para ser rabino se debe estudiar en una yeshiva, esto es una escuela rabínica, por más de 3 años. Incluso algunos estudios llevan hasta 5 años. ¿Por qué? Porque debe también tener una profesión previa a estudiar una yeshiva. No puede ser una persona que no tenga un título profesional. Debe practicar judaísmo, entiéndase, judaísmo oral, Talmud, ¿sí? Mishnah, Gemara, y debe estar presencialmente con este rabino por más de un año como tal. Debe también en el amarillo recibir shmijá, que quiere decir una imposición de manos, por un beidit, un consejo rabínico. Debe practicar milá, quiere decir que debe saber hacer una circuncisión. Debe practicar kashrut, que es el degüello o o el degüello de los animales como tal. No basta con autonombrarse rabino, cambiarse un título previo de pastor evangelista, ni tampoco el cambiarse un nombre griego por uno judío, pues vemos que en la misma Biblia encontramos discípulos judíos con nombres griegos, Felipe, Andrés, y eso no los hizo más, ni tampoco los hizo menos. ¿Qué título, según Mateo 23, debemos ostentar los discípulos del Mesías? Cuéntenos, ¿cuál es el título que según Mateo 23 debemos ostentar? Tal vez era rabí, tal vez sea ahora rabino, y tengamos que ir a una yeshiva y cambiarnos el nombre a un nombre hebreo, o tal vez un rabán, o un rab, o un raboni. ¿Cuál es el título que debemos ostentar según Mateo 23? Exactamente, hermano, ¿sí? Ese es el título que todos nosotros debemos ostentar y es muy importante. De hecho, que nunca olvidemos que no perseguimos títulos ni estamos persiguiendo ningún tipo de condecoración. Si alguien nos quiere dar un título, pues aprendamos que el mejor que podemos tener es un hermano. Así que continuemos aprendiendo. Felipe dijo, hemos hallado al Mesías de quien hablaron Moisés y los profetas, el de Nazaret. ¿Por qué cita esta ciudad? En el rojo, porque el Mesías debía nacer en Nazaret, Miqueas 5:2. Azul, es la ciudad donde se hace el voto nazario, número 6. Es la ciudad donde crecería el Mesías, pues habría de ser nazareno, Mateo 2:23. O en el verde, Isaías 11:1 cita al vástago, el Netzer, que proviene del tronco de Isaí.
Muy bien, las respuestas correctas son, es la ciudad donde crecería el Mesías, pues habría de ser Nazareno, Mateo 2:23. Sin embargo, esta misma alusión al profeta es la de Isaías 11:1 en el verde. Cita al vástago, al Netzer que proviene del tronco de Isaías, así que por eso tenía que ser Nazareno. Lo que colocaron en el rojo, porque el Mesías debía nacer en Nazaret, recuerde que Miqueas 5:2 dice que es, o Belén Efrata. Sí, o sea que es Belén el lugar donde habría de nacer el Mesías, pero tendría que haber sido llamado Nazareno. Y con respecto a la ciudad donde se hace el voto nazario, no es Nazaret. Recuerden que nazareno no es lo mismo que nazario. Un nazareno es alguien que creció o que pertenece a la aldea de Nazaret, mientras que un nazario es aquel que cumple un voto en cualquier lugar, que consiste en, pues, no tocar muerto, no beber ningún tipo de sustancia alcohólica, y sobre todo dejarse crecer el cabello. Así que el Mesías no era nazario, sino nazareno. ¿Qué es un israelita? Vamos a descubrirlo juntos. En el rojo, un nacido en el Estado moderno de Israel. En el azul, un hijo de madre judía. En el amarillo, alguien parte del movimiento político de unidad cultural judía. O en el verde, uno que no tiene engaño, gobernado por Dios y sin nacionalidad. Efectivamente, la respuesta correcta es uno que no tiene engaño. De hecho, así se lo definió el Mesías a Natanael. Gobernado por Dios, pues la palabra Israel literalmente en hebreo significa eso, el que vence con Dios, el que está gobernado por él. Y sin nacionalidad, pues como también lo vimos en el libro de Josué, este pueblo que anduvo 40 años en el desierto no tenía un lugar para vivir, porque el Señor era su casa. Y ese no tener nacionalidad era ser un israelita. El colocar, por ejemplo, un hijo de madre judía no es un israelita, eso es un judío como tal, al menos con las leyes actuales. Y la otra respuesta, si alguien parte del movimiento político de unidad cultural judía, recuerden que eso es un sionista y un nacido en el Estado moderno de Israel, que me alegra que no hayan contestado así, es un israelí como tal. Veamos entonces, un israelita es gobernado por Dios. Son personas que no tienen engaño, como el pueblo que andaba por el desierto, sin nacionalidad. Pero revisemos rápidamente los términos que debemos aprender. Un semita es un descendiente de Sem, un hijo de Noé. Un hebreo es un pueblo semita que cruzó, un ibrí, uno de Babilonia. Y esto es importante que lo recordemos, porque un semita pues comprende israelitas, comprende árabes también. Sin embargo, un pueblo hebreo es el que nosotros entendemos como aquel que cruzó, un ibrit, donde el ejemplo que tenemos es justamente nuestro padre Abraham. Israelí, un ciudadano del Estado moderno de Israel, como puede ser cualquier persona, un musulmán, por ejemplo, que no profesa la religión judía ni quiere saber nada con el Dios de Israel, sino que es musulmán, puede ser israelí como tal, pues no tiene entonces conexión ni con la religión ni con la cultura. Un judío con las restricciones actuales es un hijo de madre judía o un converso al judaísmo que tiene que ser aprobado por un Beit Din, un consejo mayor de rabinos. Un sionista es un movimiento político de unidad cultural y religioso. Por lo tanto, te vas a encontrar israelí antisionistas o judíos antisionistas porque no están de acuerdo con el movimiento político que les precede. ¿Qué es la higuera en la Biblia? Todas las respuestas las vamos a hacer válidas. El árbol de la vida en Génesis 3:7. En el azul, un árbol que da higos cuando muestra sus hojas, Mateo 11:12. En el amarillo, Israel, Jeremías 24:5. Un hebraísmo como un lugar de estudio de la Torá, en Miqueas 4:4. ¿Qué creen ustedes que es la higuera en la Biblia? Allí está. Algunos contestaron, al menos en su mayoría, que es Israel, según Jeremías 24:5. Y es totalmente cierto. Israel es considerada la higuera como tal. De hecho, iría hasta de la mano con Mateo 11:12, cuando dice un árbol que da higos, cuando muestra sus hojas. Ese es el pasaje de Mateo 11:12 donde el Mesías maldice a la higuera. ¿Por qué? Porque está llena de hojas, pero no tiene frutos. Un poco el símil, no de la nación como tal, pero sí de sus líderes, los cuales se mostraban pues muy pomposos, muy a la vista, como dice Mateo 23, pero el fruto como tal de la misericordia, de la paz,
pues no lo tenían. También, como dice en el verde, un hebraísmo como un lugar de estudio de la Torá, Miqueas 4:4, totalmente, como está dicho en la profecía, cada uno estaría bajo su vid y bajo su higuera, y también el árbol de la vida. Si bien esto a ciencia cierta no podríamos decir lo que es así, sí llama la atención que justamente luego de pecar y de comer el fruto de este árbol prohibido, pues usan hojas de higuera para construir sus vestidos, por lo que podríamos deducir que tomaron no solamente del fruto de ese árbol, sino también las hojas que la componían como tal. Siguiente pregunta, una respuesta corta. Según la edición 28 del texto griego, ¿qué palabra deberíamos eliminar de la traducción de Juan 1:49? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Efectivamente, estas versiones pues tiene agregado normalmente el Hijo de Dios o eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra hebrea ángel? En el rojo, término referido exclusivamente a un ser celestial creado para servir. En el azul, mensajero, malaj, puede ser celestial, terrenal o incluso sin vida. En el amarillo, los líderes de las congregaciones, Keilah, iglesias de Asia, del Apocalipsis son un ejemplo, al igual que las plagas de Egipto, las oraciones son malaj. ¿Cuál de estos creen ustedes que es cierto? La respuesta más votada fue mensajero malaj. Puede ser celestial, terrenal, incluso sin vida, totalmente. Ahí vemos, por ejemplo, que los líderes de las congregaciones, de las Keilah o de las iglesias de Asia, del Apocalipsis se les llaman así. Escribe a los 7 ángeles de las iglesias. Interesantemente, también dice la Torá que las plagas de Egipto fueron malaj. Por lo tanto, estos también, muchos de ellos sin vida, como estos granizos que cayeron o esta oscuridad, pues como tal, también fueron un mensaje o un mensajero del juicio de Dios. Y las oraciones también son malas, como lo estamos viendo en el libro de Juan. Finalmente, el término referido exclusivamente a un ser celestial, como se nos venía enseñando, pues no es correcto como tal. Malaj es un mensajero o un mensaje que puede ser celestial, terrenal o incluso sin vida. Nombre con el que se le conoció al Mesías en Juan 1. Nombres, en plural. En el rojo, la escalera, Sulam, el rey de Israel en el azul. En el amarillo, el Logos, la Memra, el Dabar del Señor. O en el verde, el Ben Adam. ¿Cuál de estos es uno de los nombres con los que es conocido el Mesías en Juan capítulo 1 que estudiamos? La opción más votada es el Logos, si bien es una equivalente distante. La memra, la forma como lo vemos en los Targum arameos, y el dabar del Señor, como lo vemos en el hebreo. El siguiente más votado allí fue el Ben Adam, exactamente, un título que vamos a estudiar más adelante. Luego fue la escalera, el Sulam, totalmente, porque en la visión en la cual estudiamos, pues fue la visión de Jacob. Él veía una escalera y sobre ello los ángeles, los mensajeros, las oraciones subían y bajaban. Pero en este caso dice que está sobre él. O sea que el Mesías justamente es esa conexión que, como dice también en el Evangelio, la escalera viene del cielo hacia la tierra. Lo mismo es el Mesías, no es terrenal, proviene de los cielos hasta la tierra. Vamos a ver esa comunicación que simplemente soñó Jacob, hecho realidad en la expresión corpórea del mismo Dios, que es el Mesías como tal. ¿Por qué no debería traducirse Ben Adam como hijo del hombre, como si fuese uno terrenal? En el rojo, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre en la tierra que no peque. En el azul, Adán es un genérico para referirse a un ser diferente del animal. En el amarillo, existe un Adán celestial y uno terrenal. Y Dios es conocido como el Adán Cadmón, el Adán primero primordial. Todo esto tomado de 1 Corintios 15 que ya estudiamos. Bueno, efectivamente, lo más votado es que existe un Adán celestial y uno terrenal. Justamente eso lo veníamos estudiando en 1 Corintios 15:46. Hay carnes celestiales y carnes terrenales. Dice que el Adán de la tierra, el Adán primero este que conocemos, Adán el que pecó, dice que es de la tierra. Pero el Adán que es el Señor, que es el Mesías, dice que es terrenal como tal.
La siguiente más votada fue que Dios es conocido como el Adán Kadmón, exactamente, el Adán primordial, el Adán antes de todas las cosas. La siguiente más votada fue Adán es un genérico para referirse a un ser diferente a un animal, totalmente, ¿sí? Adán es un Nefesh Hayah, como lo vimos en el hebreo, ¿sí? Es un ser diferente al de los animales. De hecho, cuando Adán tiene la condición de esposo, no es más Adán, es un Ish. Sí, es un varón, es un marido en ese momento. Entonces, en ningún momento tiene esa connotación en el hebreo. Tampoco en el griego. Encontramos un antropos y no encontramos un andros como tal. Por lo tanto, Adán es un genérico para referirse a algo creado que es diferente a los animales. Y como bien lo dice 1 Corintios capítulo 15, pues hay un Adán que es celestial y un Adán que es terrenal. ¿Y por qué no deberíamos traducirlo? No debería ser un título traducible, el hijo del hombre, sino un Ben Adán o en arameo o un Bar Enash, porque está escrito que no hay hombre en la tierra, no hay antropos en la tierra que no peque como tal. Y recuerden que nosotros no adoramos a un hombre, ¿sí? Adoramos a la expresión corpórea de Dios, ¿sí? A la expresión visible del Señor como tal. ¿Qué significa en el concepto hebreo bíblico la palabra hijo como tal? En el rojo es exclusivo para el hijo de un padre, en el azul puede ser el portador de, en el amarillo un heredero natural o no, o en el verde un constructor del nombre de la familia, según lo que estuvimos estudiando y revisamos inclusive los distintos significados que puede tener, qué significa la palabra hijo. Efectivamente, puede ser el portador de hecho yo les puse un hebreo, en un ejemplo en hebreo, cuando yo digo yo tengo 7 años, yo digo ani, ¿no? Yo tengo y es ven, ani ven sheva shana. Yo tengo 7 años, yo soy el portador, yo soy hijo de, no sé, 7 años. Entonces, para que se den cuenta que va mucho más allá. También un Bené Israel, un heredero de Israel, ¿sí? Un portador del nombre de Israel. Por eso se entiende que también el hijo es un constructor del nombre de la familia, más que simplemente ligarlo con un padre y un hijo. Por eso el término es exclusivo para un hijo de un padre no es el correcto, pero sí en griego, y ese es el punto. Para el griego, pues no se entiende de otra forma. Un hijo es eso, ¿sí? Un tauteo, un hijo de Dios. Entonces es un hijo y no entiende la relación o los múltiples significados del contexto que puede significar un ben, un portador de como tal. Entonces vamos a resumir. ¿Qué significa el término Ben Adam? Es un término que no deberíamos traducir, pues en el griego se entiende como un ser antropos de esta creación, es decir, un hombre pecador. Entonces no deberíamos traducir un hijo del hombre, sino un Ben Adam. ¿Por qué? Ben Adam es un título o una dignidad que recibe el Mesías, el portador, el Ben, del título Adam, del celestial, del Cadmón. Es el portador, por tanto, de la deidad, como dice Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre, al Ben Adam, al Adán celestial, que viene sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Nosotros no vamos a ver a un hombre, no vamos a ver a un hombre, vamos a ver al portador, como está escrito de hecho también en el Evangelio. Cristo dice que es la deidad de Dios que habita en él, la expresión corpórea del mismo Dios. Vamos a ver esta escala. ¿Te parece bien que evaluemos lo aprendido así? ¿Qué piensan ustedes? Es la primera vez que lo hacemos. ¿Están de acuerdo o están completamente, en primero el 1 es en desacuerdo, el 5 es de acuerdo, tal vez 2 o 3 no saben ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo, uno, o están de acuerdo en el 5 en que sigamos evaluando de esta manera? Bueno, la gran mayoría está completamente de acuerdo en que lo hagamos de esta manera. Felipe en Juan 14, 8, 9 pregunta, tal vez lo mismo que nos hemos preguntado nosotros. Señor Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, a la fuente. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Seguramente y en más de una ocasión, pues tal vez hemos hecho esta pregunta. Y tal vez si tuviésemos al Mesías de frente, podríamos caer como Felipe. Muéstranos al Padre, muéstranos al Creador, muéstranos a aquel que es la esencia de todo.
Y tal vez el Mesías nos respondería lo mismo que a Felipe. Tanto tiempo que estudian la Torá, tanto tiempo que estudian el Evangelio y no se han dado cuenta que aquel que me ve a mí ha visto a la fuente, ha visto al Padre. ¿Cómo pues estamos preguntando que Jesús nos muestre a otro, nos muestre al Padre? Esta ha sido nuestra evaluación y nuestro acompañamiento para que juntos construyamos estos conceptos con respecto al capítulo 1 del Evangelio de Juan que nos ha mostrado al Mesías, a la palabra hecha carne. Un capítulo de un grandioso libro que nos espera por estudiar, donde estamos derribando conceptos y estamos volviendo a la raíz de nuestra fe. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.